Bueno, primero comencemos tratando de entender cuál es el verdadero sentido que expresa la alabanza y la adoración. Y si esto tiene que ver con la música y el canto, o estas solo son una consecuencia del verdadero alabador y adorador. Porque cuando se menciona alabanza y adoración, la primera reacción de la mente es la música y el canto, porque la mente se íntimamente relaciona con estas dos actividades. Pero ahora veamos lo que dicen las Escrituras. Hechos capítulo 3, verso 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Usted recuerda la historia, que era un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. No digo que este hombre no haya empleado el canto o posteriormente algún instrumento para alabar a Dios, pero entonces aquí tenemos que saber realmente en qué consiste la alabanza. Veamos otro texto. Génesis 22:5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y aquí la pregunta es, ¿qué implementos llevaba Abraham para adorar a Dios? Leña y fuego, un alto grado de obediencia y disposición de ofrecer a su hijo en sacrificio. Y aquí es donde viene otra pregunta. ¿Cuál es el concepto inicial que se debe de tener de la alabanza y la adoración? Porque repito, cuando se habla de alabanza y de adoración, la primera imagen que nuestra mente atrae son instrumentos y cantos. Y así, hay muchos versículos en la Biblia que se puede sacar una conclusión que el principio de la alabanza y la adoración no está en la instrumentalización ni el canto. Aunque el Salmo 150 está lleno de voces y de instrumentos, tenemos que diferenciar el mandamiento del principio, porque el mandamiento dice: a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero, con danza, alabarle con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes y con címbalos de júbilo. Porque el mandamiento expresa un espacio y ocasión. Al inicio del Salmo 150 dice: en su santuario, en la magnificencia de su firmamento, por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Pero el principio es una forma de vida, es una condición de obediencia en justicia. Ahora veamos lo que dice Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, verso 6 pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que Miqueas dice es que no se trata del mucho hacer. Se trata de encontrar esa declaración en la cual, valga la redundancia, Dios te declara justo ante su presencia, no por lo que haces, sino por lo que eres. No se trata de formarnos una idea de lo que es la adoración. El diseño está establecido: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, no es la idea que me hago en lo que pienso que así es, sino de un diseño ya hecho y el que tengo que seguir y obedecer. Entonces el principio de la adoración no menciona música ni atribuye cantos. Estos vienen como consecuencia de la justicia, de hacer misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. No es lo bueno que seamos ni lo mucho que hagamos, sino que lo que hagamos vendrá como resultado de lo que somos.
El peligro es cuando comprendemos esto a la manera humana y cómo las emociones nos forman su propia perspectiva. Entonces, cuando pienso en las palabras de Jesús, en las que dijo que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aquí es donde puede que se desvanezca nuestra comprensión, porque hay dos expresiones ahí que puede que no estén siendo muy comprendidas, y es espíritu y en verdad, que aunque los hemos oído y repetido infinidad de veces, no siento que esté del todo claro para muchos, porque tendríamos que saber qué quiso decir al decir espíritu y en verdad. Porque si notas, cuando él dice que el Padre es espíritu, se emplea la E mayúscula en el Espíritu de Dios. Pero cuando dice espíritu y en verdad, espíritu es con E minúscula. Entonces la adoración debe ser a partir del espíritu del hombre, no según su alma. Porque el alma, si no está sojuzgada por el espíritu, solo expresará emociones. Y las emociones llevan mezclas, verdades entrelazadas en mentiras. ¿Recuerdas que él dijo que el espíritu a todo está dispuesto, pero la carne es débil? Pues la palabra que se usa para mencionar carne en ese texto es la palabra sarx, del vocablo griego, lo que significa el alma mezclada con la carne, pero sin la interacción del espíritu. Es decir, sin que el espíritu sojuzgue el alma y el cuerpo. Entonces quedan únicamente las emociones. Así que vamos a tratar de entender esto un poquito más con el libro de los Salmos. Al estudiar los Salmos del 1 al 7 más detenidamente, puede entender por qué el músico, con su habilidad y talento, piensa que puede traspasar sin ninguna preparación espiritual y llegar al clímax de la alabanza y la adoración. Muy bien, voy a tratar de ir un poquito más rápido para que juntos podamos entender cuál es el punto o plataforma de ascenso a la alabanza y a la adoración, y ver que ese clima no se alcanza porque eres talentoso en la música, ni por tener una voz privilegiada. Como veremos, no todos los salmos expresan alabanza. Aunque el salmo es una composición de cántico que contiene alabanza, no necesariamente es una expresión de alabanza. Hay salmos que David pudo haber escrito bajo una tensión o momento de angustia, o tal vez una profunda necesidad de ayuda de lo alto. Inicialmente hay 7 salmos en la Biblia que, más que expresión de alabanza, están confinados al gemir o una profunda necesidad y el clamor de ayuda por liberación o fortaleza. Al observar cada salmo, desde el 1 al 7, vemos desde un elogio del primer salmo en las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de malos. En el Salmo 2 se observa la amotinación de los pueblos y los reyes que se levantan contra Jehová y contra su ungido. En el Salmo 3, donde se multiplican los adversarios y los muchos que dicen que no hay salvación. El Salmo 4 está lleno de clamor de David, rogando por misericordia y el oír de su oración. El Salmo 5, la intensidad de David en una necesidad que gime de sus entrañas, porque su rey y su Dios oiga su oración. El Salmo 6, David apela a la misericordia de Dios, porque sus huesos se estremecen y su alma está muy turbada. El Salmo 7, David deposita toda su confianza en Dios por salvación, por los que se levantan contra Jehová y contra su ungido. No sea que desgarren su alma cual león y lo destrocen sin que haya quien lo libre. Pero en el Salmo 8, David expresa lo glorioso que es el nombre de Jehová en toda la tierra. Desde este punto de vista bíblico, cada salmo del 1 al 7 es la preparación de David para un estallido de alabanza y de adoración que parte en los atrios y el lugar santo, que tiene como finalidad llegar al lugar santísimo, lo que indica que no es la música o el canto que hace de un prospecto un verdadero alabador o adorador, sino la preparación y la rendición de su talento. En estos primeros 7 salmos, David no expresa alabanza.
Él sabe que su talento no puede estar por encima del diseño, mucho menos de las instrucciones que Dios había dado para ser un verdadero alabador y adorador. Sabe que no puede saltar de su talento a la adoración porque sí. Dicho de otro modo, el músico no puede saltar de su talento a convertirse en un adorador, por muy bueno que sea en lo que hace. Sin antes, no pasa por una preparación. Pero claro, aquí hay influencias muy fuertes, tanto negativas como positivas, internas y externas, que deben de ser tomadas muy en consideración, tales como la rutina, la tradición, el egocentrismo musical, el desconocimiento de la palabra, la falta de rendición, la necesidad de cobertura, el conocimiento del don de Dios, el reconocimiento de autoridad, la revelación del llamamiento, de estar ocupando un lugar al cual nunca hemos sido llamados, o no tener una confirmación del mismo. Así que quiero dedicar estas palabras a muchos músicos talentosos que se dan a la tarea de mejorar día con día su habilidad musical, pero que su esfuerzo está más confinado a la parte musical, más que a la tarea de una preparación espiritual. Empecemos con el Salmo, capítulo 34, verso 1. Porque este salmo expresa una forma continua de alabanza a Dios y no en un concepto eventual. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Estas palabras lo que expresan es un modelo de vida. No se alaba a Dios como algo eventual, dado a la celebración de un culto o servicio, sino que se bendice y se adora en un estilo de vida, con entendimiento, en lo que haces, en lo que dices, en lo que piensas, no esforzándote por el hacer, sino por el ser. Lamentablemente el esfuerzo de muchos gira en torno al hacer, y el hacer más por satisfacer las expectativas del hombre y recibir un elogio. Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No de expresar con mi boca y mi talento lo que mi espíritu no tiene, ni la manipulación de un alma que expresa mucha arte, mucho sentimiento y se niega a vivir en consecuencia a la palabra de Dios. Sin embargo, es la expresión más resaltante en casi la mayoría de los músicos. Me pasó a mí, nos ha pasado a muchos. Pero entonces, es necesaria una preparación para ser promovidos por Dios a lugares encumbrados de la alabanza y la adoración. Cuando leo los salmos, capítulo por capítulo, encuentro la diferencia y se despierta mi entendimiento y pienso, esto no se trata de qué tan bueno eres en el arte de la música, pues a Dios no le interesa qué tan talentosos somos en lo que hacemos, sino en lo que somos, independientemente si hay talento o no. Y decir como Pablo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, no en lo que hago, sino en lo que soy. Y cualquier hacer vendrá en consecuencia de lo que somos. Cuando lees los salmos, notarás que los primeros 7 capítulos de los salmos no expresan alabanza. Para ser exacto, el primer capítulo inicia con una eulogía. Una eulogía es un elogio de alguien que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, un inicio de elogio, pero no de alabanza a Dios. Porque el propósito de ese salmo es poner al prospecto en una preparación. Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Este elogio marca la condición de vida de uno que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que por el contrario, se deleita en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche, apartado de todo consejo de maldad. Así que no andan en camino de pecadores, y no se han sentado en silla de escarnecedores, pero su hoja o su follaje se seca por falta de agua, que es la palabra, así que tampoco pueden producir frutos.
No digo que no sean dignos de elogio. Por el contrario, son muy talentosos y seguramente reciben muchos elogios. Pero el elogio sin discernimiento solo alimenta su ego y hasta puede convertirse muchas veces en una adulación. En el capítulo 2 comienza la visión de David sobre la amotinación de las gentes y la vanidad de los pueblos, y una declaración de guerra de parte del enemigo. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Si se lee todo el capítulo, notarás que aún no se revelan expresiones de alabanza, y aún hay 5 capítulos más de arreciada batalla que no expresan alabanza. Pero cuando habla de por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, en el plano literal, David habla de las guerras que habían en su entorno y en la que los demás reyes tramaban la destrucción del ungido. En el plano profético, David está hablando de la venida de Jesús y de los reyes que tramaron su muerte. Pero en el plano de interpretación espiritual, David está hablando de la lucha interna y de la guerra contra los principados, potestades, gobernadores y huestes en las regiones celestes. Aquí es donde el músico o cantor tiene que tener conciencia de la situación de un terreno que nada tiene que ver con la alabanza y la adoración, aunque de algún modo esté estrechamente relacionado. Y como él solo conoce un área de su terreno, el enemigo, como no lo puede detener, lo empuja y le hace creer que todo está bien para hacerlo quemar fuego extraño. Porque viene el enemigo, reúne sus huestes para declararle una guerra. Son 4 potestades que van a arreciar en contra del músico, sin incluir que su propio talento puede ser un clima de bendición o maldición, en las que estas 4 potestades van a arreciar hasta verle en una calamidad espiritual. Y en la revelación del Salmo, Dios quiere evitar poniendo al músico en una plataforma de preparación. En el Salmo capítulo 3 comienza la guerra espiritual. David dice: «Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios». David abre los ojos y se da cuenta que se multiplican sus enemigos. Él no puede tomar un instrumento para rebatir ese ataque. Él dice: «Muchos son los que se levantan contra mí». El músico tiene que entender que no hay alabanza si no hay guerra, y que esta guerra no se puede pelear tocando un instrumento o cantando por muy bien que lo haga. Y aquí es donde el músico, en lugar de buscar la preparación, se alimenta del elogio y se vuelve alabador de la alabanza y adorador de lo que no sabe, y pierde el propósito por falta de preparación. En el capítulo 4, David busca refugio en la oración. Él sabe que esa guerra no la puede pelear solo. Tampoco hay alabanza en ese capítulo, sino una necesidad de que Dios pelee las batallas por él y acude en busca de una preparación. Tómalo en cuenta que esto es antes de elevar una expresión de alabanza. Él sabe que no puede hacer nada si no ofrece sacrificio de justicia, no de alabanza, sino de justicia, porque en la guerra que está por enfrentar, él tiene que tener una condición de agrado a Dios. De otro modo, hermano mío, hagamos lo que hagamos, no tendrá repercusión en el reino eterno, aunque lo que hagamos parezca muy bueno. En el plano espiritual, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, aquí hay que conocer por qué el músico y cantor tiene que buscar sacrificio de justicia inicialmente y no de alabanza, porque se mete a una guerra sin conocer sus enemigos. Y lo más espantoso de esto, hermano mío, es que no conocemos a nuestros enemigos, pero ellos nos conocen, y aunque no lo creas, más que nosotros mismos, porque hay 4 potestades negativas que por nuestra condición de vida pueden reclamar jurisdicción ante Dios, que conocen más de jurisdicciones espirituales que nosotros no conocemos ni nos damos a la tarea de conocer. Déjame explicarte esto. Un principado, llamados en griego arge o arche o arcai,
es una jefatura, un cabeza federal que comanda a toda hueste de iniquidad. Es un alto rango del lado de las tinieblas. No los vencerás con música ni canto, y ellos reclamarán jurisdicción en tus áreas no vencidas. Cristo lo venció, pero tú no. De manera que para vencerlos tienes que estar en Cristo. Y este tendría que ser otro tema de diálogo. Las potestades, que en griego se dice exousia, son fuerzas, capacidades, influencias delegadas para ejercer control. Los gobernadores son llamados en griego cosmocrator. Son seres que ejercen gobierno en aquellos que hemos cedido jurisdicción por nuestros pecados. Y la última entidad que aparece ahí son las huestes, en griego, stratos o estratías, de donde viene la palabra estratega o estratagema. Esta estratega es una potestad del lado de las tinieblas que conoce todos tus movimientos, sabe de tus debilidades y así construye la estrategia. Y cuando ignoramos su modus operandi, porque esa es la parte efectiva para ellos, que los ignoremos para establecer jurisdicción sobre nuestra vida. Así que son seres con inteligencias superiores. No conocen tus pensamientos, pero conocen tu pasado y saben de tus inclinaciones. Así arman una estrategia de caída, o tienen control sobre tu vida, o te mantienen en una condición que parece aceptable a Dios, pero no lo es. En términos generalizados son ejércitos o campamentos. Y estas cuatro entidades que aparecen en Efesios 6:12 son la antítesis de los poderes del lado de la luz, como ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Te presento estas jerarquías para que veas a qué se refiere Pablo cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, si se desconoce al enemigo en sus funciones, no podremos contrarrestar sus ataques. Y créeme, por mucho que creamos en el Evangelio y tengamos tanto talento musical y disposición para hacer las cosas bien, si desconocemos a lo que nos enfrentamos, nos harán pedazos, porque desconocemos sus funciones. Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero no lo ignoran los que se dan a la tarea de conocer sus modus operandi. Ahora, la alabanza no es un salto talentoso que se tiene que dar para estar en la presencia de Dios. Hay que pasar por un proceso. ¿Qué no vemos? ¿Cuántos músicos se convierten en nómadas espirituales por no aceptar correcciones ni reconocer autoridad? La respuesta es sencilla. No hay cobertura ministerial, no hay preparación. En el modelo del tabernáculo de Moisés, hay un ruido en los atrios a causa de la preparación, golpe de metal, del martillo y del fuego. Nada puede pasar al lugar santo sin esta preparación. Pasándolo al plano espiritual, Romanos capítulo 12 dice: Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro racional culto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De ese modo, podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero hasta que no se haya puesto nuestro cuerpo vivo, santo y agradable, no podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es decir, atrios, lugar santo y lugar santísimo. En el capítulo 5, Salmos capítulo 5, David sabe que no puede saltar de una condición a otra, así porque así. Él dice en el verso 1, Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. David tiene la necesidad de depender de Dios en la oración, porque tiene necesidades profundas de ser oído por Dios. Como en el Salmo 42, él dice,
Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Ahora, ¿notas que él dice aguas? Porque una de las aguas representan el río de la palabra de Dios y las otras aguas representan el fluir del Espíritu. Escasamente se ven los músicos con estas necesidades profundas. Él dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es el inicio de un querer depender de Dios y ser guiado en todo. Versículo 8 dice: guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. ¿Notas las necesidades profundas de David? David no quiere que el enemigo lo esté acusando por pecados no confesados antes de sumarse a la tarea de alabar a Dios y adorarle. Entonces quiero que veas que la alabanza aún no está en esos capítulos. Vamos al capítulo 6 de los Salmos. En el capítulo 6 hay una apelación a la misericordia de Dios. Él vacía toda su ansiedad en Dios. Sabe que si no es perdonado, no podrá rendir alabanzas, porque siempre habrá un peso de culpa. Y mientras hay un peso de culpa, el enemigo tiene jurisdicción en nuestra vida. Él tiene que sentirse totalmente perdonado y apela a la misericordia de Dios, porque él sabe que tiene que tener un alma liberada para expresar alabanza. Pero ¿a cuántos músicos les preocupará tal cosa? Insisto, no importa qué tan bueno seas en la música o el canto, pero si no tienes revelación de tu condición de vida, no habrá un alma liberada en tu talento, y el enemigo tendrá una ley jurisdiccional sobre ti para que hagas lo que hagas, no tenga el valor requerido delante de los ojos de Dios. Por tal razón dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Hasta aquí, la alabanza está ausente de sus labios. David necesita confesar su pecado e iniquidad, sabe que tiene que hacerlo. Ahora, ¿por qué tiene que hacerlo? Porque el enemigo, mientras no se confiesa el pecado y uno se aparta, el enemigo tendrá jurisdicción sobre nuestra vida. Y esa jurisdicción legal le da al enemigo la facultad de acusarnos delante de Dios. Estemos haciendo lo que hagamos, y lo que hagamos no cobra valor en el reino de Dios si no hay arrepentimiento y confesión. Y por supuesto, el apartarse del pecado. David necesitaba esa liberación, como también nosotros la necesitamos, y expresarla a fuerza de gemir. Capítulo 7. Aquí se está desatando una fuerte batalla, pero él comienza su confesión. En el verso 3 dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Pareciera que el Salmo 51 hubiera sido el más apropiado como el primer salmo de David, pero no todos los salmos fueron escritos por David. Pero bueno, entonces a donde quiero llegar es que el principio de la administración de la alabanza y de convertirse en un alabador o adorador no está en ser un músico talentoso o tener una voz privilegiada. Porque ser músico no implica que sea adorador porque cante alabanzas, porque el que había sido ciego dice que le adoró, y así muchos le adoraron y no necesariamente eran músicos. Entonces, confinar la adoración a la música ha sido el punto de quiebra para muchos músicos, por el cual no reconocen un proceso, no reconocen una preparación, crean una independencia de la vida guiada por el Espíritu Santo y se vuelven alabadores de la alabanza y adoradores de lo que no saben. Por otra parte, no reconocen cobertura.
y si la reconocen, lamentablemente no hay quien los cubra. Salmos capítulo 8. Aquí comienza la apertura de la alabanza y cambia la estructura de los 7 capítulos anteriores. El verso 1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Este capítulo se ve como una plataforma de lanzamiento a la alabanza y a la adoración, porque muestra el reinicio después de un proceso de preparación. Ahora David muestra que está preparado para rendir alabanza y adoración, porque ha librado una batalla que muestran los 7 capítulos anteriores. Entonces la pregunta es: ¿cómo pudimos hacer tal cosa? ¿Cómo pudimos asumir una responsabilidad o la responsabilidad de una tarea sin una preparación, sin una revelación, sin una transformación, sin observar el diseño, sin reconocer la estructura bíblica? ¿Cómo pudimos actuar como salteadores y robadores de algo que Dios no nos había dado aún? Pero la buena noticia es que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero también manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan y que reconozcan la necesidad de un reinicio. Dios está ahí, tú estás acá, solo vuelve a comenzar y haz las primeras obras. Querido músico, si estás comenzando, no te conviertas en un alabador de la alabanza. Si eres buen músico, enhorabuena, pero tienes que aspirar a tener ríos de agua viva en tu interior, para no convertirte en un adorador de lo que no sabes. Recuerda que Juan relata que la mujer samaritana era una adoradora. En las palabras: nuestros padres adoraron en este monte. De manera que ella traía la misma tradición. Y como consecuencia, ella llegaba a adorar al mismo monte. Pero el encuentro con Jesús cambia toda su trayectoria al ofrecerle al Señor el agua viva. Ahora tienes que fijarte en todo el relato, porque hay ciertos puntos en este relato que están escondidos. Primero, la mujer es una adoradora. A ella no le importa su condición, porque es una tradición que arrastra. Y este fue y ha sido el problema de muchos. Hay que admitir que la tradición nos ha afectado en gran manera. Segundo, la mujer es de la región de Samaria, lo cual indica que muchos judíos se quedaron en esa región después de la deportación de Babilonia. Y aquí tendríamos que entender por qué se separaron de los demás judíos, porque habían hecho una mezcla con los babilonios. Así que no solamente adoraban a Dios, sino que también tenían ídolos. Si pasamos eso al plano espiritual, puede que hayamos hecho una idolatría de la alabanza y adoración de lo que no sabemos. La mujer tiene un problema de estabilidad matrimonial, porque 5 maridos había tenido, y el que ahora tenía no era su marido. El escritor indica que era una adoradora, pero que Jesús le dice que ellos no sabían lo que adoraban. Jesús le ofrece un cambio a esta mujer si tan solo llega a conocer el don de Dios. Y yo creo firmemente que lo que hará el cambio en la vida del músico no es la excelencia de su talento, sino el don de Dios. Insisto, no te conviertas en un alabador de la alabanza, ni en un adorador de lo que no sabes. Tómate un tiempo para conocer tu reinicio. Deja que las aguas de la palabra de Dios y el río del Espíritu Santo fluya en tu interior.